vamos las chicas y vamos a empezar a desarrollar la información que tiene que ver con el universo Lanata, porque obviamente mientras él sigue peleando por su vida, él sigue internado en la terapia intensiva del Hospital Italiano. Las últimas noticias que no parten justamente de un parte médico oficial, pero sí de trascendidos periodísticos, indican una leve mejoría dentro de un cuadro gravísimo, donde recordemos que hasta hace pocos días veníamos hablando que en una misma semana había sido intervenido quirúrgicamente 4 veces, o sea, de miércoles a miércoles, 4 intervenciones quirúrgicas, realmente, una situación extremadamente delicada, grave, donde en un principio todo era súper desalentador el panorama, ahora parece que es por lo menos mejor o con mejor perspectiva, pero no deja de ser un hombre que está delicadísimo. Y en el medio de toda esta cuestión, de ya estos casi 4 meses de internación, donde conforme fue pasando los días y las semanas, se fue evidenciando la interna familiar, una interna familiar que sale a la luz también a la par de una interna que también tiene que ver con lo económico, donde se empiezan a plantear cuestiones de decir, a ver cuánto gastaba una, cuánto gastaba la otra, si se estaban o no peleando por plata, cuál era el trasfondo, si era simplemente porque eventualmente las hijas no aceptan a la nueva mujer del padre, si es en realidad Elba Marcovecchio, una persona que bien administró durante todo este tiempo los bienes de Jorge, con un Jorge Lanata internado en terapia intensiva. Recordemos, en un episodio que él va por un estudio de rutina programado y donde en el medio de este estudio que le estaban realizando, él sufre un paro cardíaco. Y a partir de ahí nunca logra recuperarse. En un principio dijeron sufrió un paro, pero está mejor. Y luego el está mejor es, pasó a terapia intensiva y nunca más salió de ahí. Lo cierto es que en el medio de todo este contexto se suma una nueva información. Ayer estuve hablando con algunas fuentes, incluso que me pudieron aportar datos a esta información que empieza a circular y que tiene que ver con el Grupo Clarín, concretamente con Radio Mitre, que ya están pensando una programación de cara al 2025, porque durante todo este tiempo, como esto fue algo tan imprevisto y por eso volví a poner en contexto, digo, él va a hacerse un estudio y nunca más regresa, fueron meses de transición, de ver, a ver qué pasa, también por ahí una luz de esperanza cuando en estos intentos de trasladarlo a la clínica Santa Catalina para ver si podía iniciar una rehabilitación, pero como ahora el horizonte se extendió y ya no lo ven ni en el corto ni en el mediano plazo, la posibilidad concreta y real, más allá de los anhelos, los buenos deseos, las cadenas de oración, el milagro que todos estamos esperando, que es finalmente que Jorge Lanata se recupere, pero ellos también tienen que pensar una programación porque aparte Lanata estaba en el horario más competitivo de la radio. Claro, obvio. Entonces es una ausencia importante la que están sufriendo de un programa que, sin desmerecer a ninguno de los periodistas que quedaron al frente, pero que está céfalo. ¿Por qué? Porque estaba anclado en la figura de Jorge Lanata. Entonces no da lo mismo ni para los auspiciantes, ni para los mismos oyentes, prender la radio y saber qué piensa Lanata de X cuestión que se esté desarrollando, por ejemplo, el paro de ayer. Probablemente hubiera sido muy esperado el editorial de Lanata, ver hablando, explicando, sabiendo ver cuál era su postura, qué lectura política hacía de la situación. Entonces digo, para el oyente de ese programa, no es un magazine que va a decir, un popurrí de cosas. Sí, termina siendo un magazine, pero en realidad es la línea editorial de Lanata. Y es qué piensa Lanata de cada uno de los temas. Porque recordemos que también, así como hace lecturas políticas de diferentes hechos o episodios que sucedan, también, por ejemplo, fue donde se habló de la salud de Wanda Nara. Entonces, de amplio espectro, nunca mejor dicho esto, de decir, ¿qué es lo que pasa en el programa de Lanata? Ahora sin Lanata quedó acéfalo. Entonces a partir de ahí se empezaron a barajar varios nombres. Uno de los que trascendió era el de Alejandro Fantino, que habría sido tentado. Él lo desmintió. A mí, por otro lado, me llegó que el tanteo existió. Ahora que por ahí también es incómoda la situación porque se habla de reemplazo. Y en realidad yo voy a introducir otro término que es reformular un programa. Y este programa está llegando a una suerte de callejón sin salida que es el de fin de ciclo. No, y además, perdón, el nombre ya te habla de que tiene que haber un cambio, porque el nombre es Lanata sin filtro. Lanata sin filtro. Sí o sí, y hay que cambiar el programa. Claro, por eso digo... No quiere decir que no acompañen los mismos columnistas. Ahí va. Los mismos columnistas con una nueva cabeza de equipo y un nombre nuevo. Tal cual, por eso digo, creo que en realidad es hasta desagradable para quien termine asumiendo esa franja horaria que se hable de reemplazo, porque mientras hay un hombre luchando por su vida, como que es
incómodo el término. Yo creo que el término más apropiado es que están pensando una nueva grilla de cara al 2025, como pasa en todos los canales, como pasa en todas las radios, como pasa en todos los programas de stream. Lo que pasa es que ahora esto surge de un episodio con el que no contaban, que es también que la nata nunca pudo volver. Es verdad que la radio no es la tele y el hábito del oyente de radio, de la persona que escucha, le cuesta mucho más esos cambios. Para mí, o sea, vos estás muy acostumbrado a escuchar el mismo programa la primera mañana, el mismo programa la segunda, ¿sabes? Escuchas, cuando volvés del trabajo escuchas uno, cuando es como más difícil, es un desafío mayor pensar en quién puede ser la persona indicada, que tiene que ser una figura por la radio, pues una de las radios más escuchadas de la Argentina, y periodísticamente, cuál tiene que ser su perfil y todo. Por eso está bueno que esté el verano en el medio, ¿no? Que tienen y que estos meses fueron como una transición a ver qué pasaba, si esto, insisto, era un estudio programado, en el medio, bueno, este acontecimiento del paro cardíaco, si esto era algo, bueno, de unos días, de unas semanas. Él saben que bueno, ni siquiera estaba yendo a la radio, digo, transmitía desde el living de la casa. A ver si esto era algo que se podía recuperar en el lapso de un par de semanas o algo que se extendió de semana a semana, meses. Bueno, ya no lo ven viable en un plano súper pragmático que él esté en condiciones y enérgicamente incluso, o sea, no solamente recuperado de lo físico, sino que con la energía para poder llevar un programa adelante, y por lo menos de cara al 2025, porque toda esta internación va a tener luego otra secuela que va a ser la etapa que esperemos que en algún momento pueda llegar, porque hasta ahora cada vez que se intentó no se pudo, que es la de la rehabilitación. Y cuando eso termine podría evaluar de volver o no al trabajo. Entonces, de todos modos, ahí veía en el graph que se hacía hincapié un poco en esto de, claro, dejaría de percibir. Eso es lo que les iba a contar. Y además, a mí me ponen una fecha que la leí en algunos portales, pero la confirmé con algunas fuentes a ver si esto era así. Tampoco quiero citar con quiénes hablé porque no sé si es incómodo por ahí para las personas que por ahí también filtraron esta información, pero que sería el 30 de noviembre donde él dejaría de percibir el sueldo, que es un sueldo millonario. No voy a decir el número por una cuestión de respeto, pero entendamos que es una figura que también tracciona sponsors. Era el programa más escuchado de la mañana. Digo, no es que estamos cuestionando si estaba bien o no que cobre una millonada, porque si la radio o cualquier medio le paga X a una persona es porque recibe mucho más ganancia que la que le estás pagando a ese empleado. Totalmente. Pero es un sueldo millonario de una persona que no está al frente del programa hace meses. Entonces, y donde en el medio se han caído algunos sponsors y otros que quizás no se han caído por una cuestión como de lealtad, si se quiere, pero que si de cara al 2025 cambia la programación, ya, bueno, nosotros acompañábamos el proyecto de La Nata. Bueno, muchas veces uno diría, bueno, lealtad. No, bueno, hay convenios comerciales también que duran una cantidad de meses. Entonces, es posible también que cuando se tenga que renegociar ese convenio, y bueno, por ahí la gente lo piensa o quiere bajar el precio. O quiere saber quién va a ser el nuevo conductor, a ver si por ahí, claro. Igual si está la fecha del 30 es porque había alguna cuestión, alguna razón contractual, porque había un contrato que se termina, me imagino. No es que lo van a interrumpir el contrato. De dejarle de pagar a un hombre que está en este momento internado y que no es que no está yendo porque está en rebeldía, no está yendo porque está internado. Es La Nata, que tiene una relación de muchos años con el grupo y que es un periodista de mucha trayectoria, que es una marca muy importante para el grupo. Bueno, mirá, igual La Nata es una persona... el 30 de noviembre y sea el 30 de diciembre, estamos en la misma. Digo, esto se va hacia un callejón sin salida, que es, se termina La Nata sin filtro. Digo, se termina el programa. Y ahí es donde yo me pregunto, si se peleaban habiendo dinero o habiendo por lo menos un ingreso que seguía entrando mes a mes, ¿qué pasa si ahora encima se agrava la situación porque hay un montón de gastos fijos y sin un sueldo que por lo menos alcance para solventar todo? Hay que ver si no tenía no tenía otros ingresos, otras inversiones, o si el único sueldo era el de la radio. A ver, con la propiedad que tiene La Nata, el estilo de vida que tiene, está claro que él no vivía del sueldo de una radio. Eso no hace falta ni que se los mencione, porque es así. O sea, evidentemente es un hombre que a lo largo de sus 50s, ha hecho, con su dinero lo ha amasado y se ha creado una pequeña fortuna. Porque también se ha mal administrado, porque él ha estado también en quiebra, y eso no nos olvidemos, con distintos emprendimientos periodísticos. Bueno, pero también sabemos que hay, no digo que sea el caso de La Nata, pero muchas veces cuando los empresarios se declaran en quiebra son estrategias para salir de ahí ilesos.
Sí. Bueno, Entonces, bueno, que no algunos digo que sea el caso de la proyectos Nata, le pero digo que funcionaron, fueron como de sucede, son público estrategias. conocimiento. Digo, como que algunos proyectos que él tuvo Eso sí, no le obvio. funcionaron. Bueno, pero digo, tiene en obras de arte ya tiene millones. Millones, sí. Porque Sí, sí, eso además es verdad. son obras que cuando vos conversabas con él, incluso él mencionaba por ahí en algún momento, mencionó que tenía tal obra o tal otra que le interesaba el arte. O sea que es una persona que evidentemente, digamos, si tiene dinero para invertir en obras de es porque arte, estás tiene al día. dinero para sobrevivir en caso de que no pueda volver a salir a trabajar. O a generar un sueldo que entre mes a mes. Pero Ahora no yo era una digo persona que vivía de renta, sino que trabajaba. que trabajaba. Ahora yo planteo, y también como que me hago esta pregunta, ¿no? Elba Marcovecchio, para bien o para mal, digo, para el que le guste, para el que no le guste, es su legítima esposa y hasta ahora, de alguna manera, fue administrando los bienes de la Nata. Bueno, incluso por eso también se desafectó unos empleados. Digo, pudo empezar a tomar ciertas decisiones, pero insisto, con un flujo de dinero que entraba mes a mes. Claro. Ahora bien, si esto deja de suceder y la Nata, por lo menos desde lo real y concreto de cada primero de mes con un sueldo depositado y con plata de auspiciantes ingresando porque estaba todavía el proyecto al aire, eso se cae. Ella va a tener que asumir, no solamente hacerse cargo de lo que siga sucediendo con la salud de su marido, sino, por ejemplo, de una cuota alimentaria. Ahí es Bueno, donde me empiezo a hacer estas preguntas. Cuando vos te casás sos una sociedad. Ahí va. En las buenas y en las En malas. las buenas hasta y en que las la malas, muerte nos nunca mejor separe. dicho, ¿entendés? Porque digo, hay todavía, no por su hija mayor, pero por su hija Lola, todavía sigue percibiendo una cuota alimentaria. Hay tarjetas de crédito que están a nombre de su marido y que hay que responder mes a mes, porque si no, eso o se cortan, o se entra en un veraz, o se entra en una situación incluso mucho más complicada. Entonces y además cuando uno tiene estos planteles o estos equipos, ¿no? Hay que también hacerse cargo, digo, lo pienso como en voz alta mientras lo comparto con ustedes. Situación difícil, pero- Cuando uno tiene secretario, apoderado, productores que les pagás sueldos vos de tu bolsillo, chofer, viste, ama de llaves, gente que te asiste para todo, pasar manutenciones o cuestiones de hijos que corresponden, ¿no? Pero digo, también tenés esos compromisos. Digo, tenés una estructura muy grande de mantener. Cuando se cae un ingreso fuerte como el que les estoy contando, y empieza como a desequilibrar un poco el panorama. Ya tuvo que hacer modificaciones. Ya hizo modificaciones, ¿o no? Bueno, fueron En estos... esa estructura. En esa estructura. Lo que desató el lío, digamos. Exactamente. Bueno, ahora apareció Alejandra Mendoza. Pero perdón, esas Sí. modificaciones no las hizo por la entrada de dinero. No, las hizo por todo Porque por toda esta con todo guerra lo que mediática. enumeraste, Claro. 2 sueldos, no creo que, digamos, muevan la aguja de la entrada o salida económica de la familia Lanata, Marcovecchio. No, claro, tuvo que ver. Ahí tuvo que ver otra Esta interna. cosa que tiene que ver con la mala relación de Elba con estas 2 personas. Seguro. Bueno, les decía, apareció Alejandra Mendoza, ella es apoderada de la Nata, por eso digo, siguen apareciendo personas y eso implica más sueldos, ¿me entendés? Porque cada persona, y si aparece el contador, y si aparece, viste, como que siguen apareciendo, y todo eso es plata todos los meses. Bueno, donde empieza como a echar un poco de luz, y no sé si también a la vez que echa luz, también echa más leña al fuego, sobre los gastos que afronta mes a mes la Nata, y en especial los del último tiempo en relación a Elba Marcovecchio. Los gastos que hacen las hijas de Jorge con las tarjetas están debidamente autorizadas por su padre. Siempre hicieron los gastos que quisieron y Jorge los solventó, porque fue su decisión mantener a sus hijas. No tanto la tarjeta de Elba, que nunca la autorizó a gastar mucho. De hecho, hasta antes de la internación de Jorge, Elba gastaba muy poco con la tarjeta de Jorge. Después de la internación de Jorge, empezó a hacer los mayores gastos. De hecho, se lo dije por WhatsApp y se enojó, y se lo dije personalmente el día que me citó a su oficina y charlamos de este tema. Nunca los gastos fueron de comida, obviamente. Y no voy a revelar, porque mi trabajo no es revelar las sumas de lo que gasta cada uno. Pero sí voy a decir que gastó más de lo que nadie gastó en este último tiempo. Bueno, a ver, hay cosas que a veces uno no sabe si son dato u opinión. Porque digo, la mujer está aportando un dato y dice, bueno, si gastó más de lo que venía gastando en comparativa con otros meses, o por lo menos cuando
estaba Jorge Lanata en salud y podía como controlar esto. Y vos decís, bueno, número contra número, y sí, pero a la vez en ese dato también está como, o sea, ahí subliminalmente emitiendo una opinión. No lo veo tan inocente la comparativa. Si hay que decir de qué team queda muy claro en este Queda muy en mensaje, evidencia, ¿no? exactamente. Ahora, Estoy sorpresa. estoy tan Porque la sorpresa verdad- como todos ustedes. Porque la verdad que me pareció como un testimonio muy, muy fuerte, muy contundente. Piensen Sí. que es la apoderada, la que maneja todos los números. Y justamente eso de los números es algo que tensa el vínculo entre las hijas y Elba. Y Elba. O sea, y que sobre está todo, respondiendo algo que todos teníamos como una leve sospecha por cosas que han dicho las hijas, pero que, digamos, acá tenemos a la apoderada, que es la fuente principal que tiene acceso a esos números. a esos números finos. Es más, la mujer redobla la apuesta, va por más y dice que cuando ella le dice, bueno, che, como en otros términos, seguramente se lo habrá dicho, yo lo voy a decir así en llano para que se entienda, levanta el pie del acelerador porque como que estás como muy a full con el tema de los gastos. Según cuenta esta señora, Elba la cita en su oficina, en su estudio jurídico, y entonces le dice, bueno, a ver, contame un poco de los gastos, o sea, como que le pase como un cuadro de situación, más allá de como que le hizo un planteo sobre los gastos de Elba aprovechó esa instancia donde la cita en la oficina y como que le haga un repaso. Y dice que de ahí Elba se nutrió de todos estos datos finos que la mujer le fue dando para después utilizarlos y decir, gasta tanto en chofer, gasta tanto en las hijas, gasta tanto en manutención, como que todos esos datos finos, Claro, pero una según cosa- la mujer, Elba no los tenía previamente, sino que los obtuvo de esta suerte de, entre Pillo, comillas, voy a Elba. decir, como de una emboscada que le habría hecho Elba para decir, bueno, vení que hablamos de los gastos. Y cuando hablaron de los gastos, en realidad no hablaron de los gastos de Algo Elba, que me hablaron gustó de, la de señora todo el resto de los gastos. de la apoderada es que dijo, y no son gastos de comida. Claro, porque en ¿En qué algún puede momento gastar? uno diría, bueno, tiene que comer y es su marido. ¿Por qué no usaría Claro, la en el caso de su tarjeta. marido, la tarjeta? Algo completamente lógico. Como que aclaró que no era algo para ¿Y en qué podría necesidades gastar básicas. tanto con tarjeta? Está con la organización de la fiesta de 15. Pará, puede ser. ¿Vos sí. crees que yo arranque y te diga por qué puede gastar? Puede gastar en un sinfín de cosas. Claro, sí, no, pero digo, Digamos- a ver, quiero pensar, gastos grosos como comprarte un auto, comprarte un departamento, digo, eso no lo haces con tarjeta de crédito. Con todo No, respeto. pero una cartera, No es la plata un de la vestido, un nata. accesorio. Es la plata del matrimonio. Del matrimonio. No sabemos. Y O bueno, cuando pero se si vos sos casan- una sociedad, sos la persona, o sea, podés, tenés todo, tiene todo, digamos, no está haciendo nada fuera de la norma, Y fuera de lo la que pasa es regla. que si ahora Puede haber una opinión corta el chorro, moral, y ahora pero va a tener que ella poner de su bolsillo, la quiero Pero ver también. acá sí la apoderada remarca algo. Si bien Elba tenía una tarjeta y las hijas también, las hijas siempre mantuvieron como el mismo nivel de consumo y Elba, desde que está internado la nata, aumentó su consumo y no era algo que la nata le tenía permitido. Bueno, también, desde que la nata está internado, la vida de Elba cambió. Eso O es sea, la vida de ella cambió por Es completo. verdad. O sea, podrían también los gastos cambiar. No sé cómo es su día a día, pero seguro que es mucho más complicado de cuando la nata estaba bien y no estaba internada. ¿No se acuerdan cuando apareció el tema de la joyería y después ella explicó que en realidad había perdido la alianza y que se la mandó a hacer de nuevo? Digo, como que aparecían gastos raros, como diciendo, che, en una joyería, y ella después como que lo argumentó explicando que ella había perdido la Pero alianza. la pregunta es, ¿ella tiene que explicar cuando Eso es ella tiene la tarjeta de su marido porque su marido decidió darle una extensión de la tarjeta? Ella no pasa Es que como que se está haciendo como una suerte de auditoría ¿Tiene que explicar pública. a alguien? Claro. Y por ahí sí hay una apoderada y la nata tiene una apoderada y le remarcó su apoderada, no quiero que Elba, mi mujer, gaste tanta de acá para abajo, sí, de acá para arriba no. Y ahí me parece que sí tiene que dar explicaciones, porque evidentemente la señora le está remarcando que se acercó a la oficina de Elba para explicarle que eso ya era como que estaba pasándose del pedido de Jorge Lanata. Y en definitiva, si bien están casados, no sabemos cuáles son las condiciones que ellos decidieron tener su matrimonio, ¿no? Digo, si, ponele, cuando se casaron dijeron, che, bueno, vamos cada uno con su entrada y después si vos necesitas tenés mi tarjeta y como que, bueno, reforzás con eso. Ponele. Es como un acuerdo de palabra Hay entre acuerdos cada... que sí. se dan entre parejas y que por supuesto que no todo está firmado, aunque la gente que tiene este nivel de poder adquisitivo tiene todo firmado, tiene todo.
por intermedio de Vos decís, acuerdos. digo, eso como que no sé Hay bien mucha cómo- plata de por medio, no Es sé de qué verdad, son las pero cosas libradas al también azar. lo Por ejemplo, estas cuenta cosas la de los gente también Constantini. una- Ustedes dicen que, por ejemplo, que Lina Constantini, bueno, tiene una tarjeta, pero sabe que puede gastar hasta tanto. ¿Viste? Porque a veces uno no entiende cómo se manejan esas Claro, cosas. Constantini- Hay como una caja chica donde vos vas y sacas plata. Yo me imagino a Constantini mucho más riguroso con la administración que por lo que cuentan, que es la nata, que dicen que es que lo que Que no es cuenta buen todo el mundo, administrador. es un tipo generoso, no que no es buen administrador, que es desprendido con el dinero, que no es tan agarrado, que no anda mirando todos los números. A las hijas le da la tarjeta, que las hijas usen la tarjeta. No todos los padres son así, no todos los verdad. padres, lamentablemente no todos los padres le dan la Todas tarjeta y le dicen a llorábamos. las hijas, ¿Por qué no tenemos la tarjeta? ¿Viste? Porque un padre te da la tarjeta y después te llaman, cuando pasaban el audio, nosotros decíamos qué gana de tener un padre como la nata. Una nata, claro, uno que te extienda. No, vos tranquila. Bueno, chicas. Bueno, hasta aquí entonces la información. Por un lado, repito, lo que tiene que ver con las decisiones que está empezando a tomar Radio Mitre ya prácticamente de cara al 2025, porque mañana ya estamos arrancando 1 de noviembre. Y por el otro lado, cada detalle nuevo que sigue acrecentando esta grieta. Nunca, mira, Jorge Lanata fue el que puso la palabra grieta y hoy lo padece en carne propia con lo que tiene que ver con la interna familiar, que termina siendo una grieta muy, muy profunda. Hacemos un pequeño corte aquí en el programa y enseguida volvemos, que todavía tenemos muchísimo más por delante. Solo me